Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Consulta Médica, un programa que cada semana le lleva diferentes temas de salud para usted y su familia. En esta ocasión vamos a hablar de tromboprofilaxis con nuestro invitado, el doctor Marte Villafuerte, y vamos a ver de qué se trata este tema. Regresamos. El tromboembolismo venoso se refiere a la formación de un coágulo sanguíneo en una vena profunda, usualmente en extremidades inferiores y eventualmente puede migrar a la circulación pulmonar, condición potencialmente mortal conocida como embolismo pulmonar. Esta condición es una problemática mundial, con cerca de 10 millones de casos anuales, representando la tercera enfermedad vascular más importante después del infarto del miocardio y los eventos cerebrovasculares. Los factores de riesgo usualmente se han desarrollado en un contexto quirúrgico. Sin embargo, en los últimos años se han utilizado distintas formas de estratificación para incluir factores de riesgo de pacientes cuya condición es meramente médica. Estos factores incluyen condiciones individuales de cada paciente, así como factores extrínsecos relacionados con su condición de riesgo. Los modelos para valoración de riesgo más importantes actualmente son el PADUA e IMPROVE. El adecuado uso de estos modelos tiene el potencial de brindar acertada tromboprofilaxis tanto en dosis como en duración en el paciente hospitalizado, por medio de técnicas farmacológicas y mecánicas. Ya estamos aquí de regreso después de ver esta importante cápsula sobre el tema del día de hoy, tromboprofilaxis. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero recordarles que nuestro programa se ve a través de las diferentes plataformas de televisión, pero también a través de nuestras redes sociales, por si quiere seguirnos, por favor. Aquí están apareciendo en la pantalla. Y bueno, el día de hoy me congratulo de tener aquí como invitado a un gran amigo, que es el doctor Marte Alberto Villafuerte Arreola. Él es especialista en cirugía general, tiene 25 años de su práctica privada aquí en el estado, y es orgullosamente nicolaita, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él es, aparte, es el director médico de aquí del Hospital Ángeles, que está colaborando con el sistema michoacano para permitirnos transmitir desde aquí este programa y todos los programas que hemos estado en esta nueva temporada. Bienvenido, Marte. Muchas gracias, Martín, muy amable por este espacio, y el día de hoy pues vamos a tocar un tema interesante para la gente y ojalá podamos vertir un poco de ayuda. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ti, porque usted no lo sabe, pero la verdad es que tener al doctor, mi amigo Marte, aquí fue difícil por su situación propia de su trabajo, de la agenda, pero además situaciones de tiempo personal que hizo que fuera difícil que nos hubiéramos reunido en esta temporada, pero bueno, te agradezco mucho esta oportunidad. Gracias, Martín. ¿Sí? Y aquí estamos ya y con gusto y vamos a charlar de este tema. Sí. ¿Qué es la tromboprofilaxis? ¿A qué se refiere? Para que la gente sepa de qué se trata este tema. Bueno, fíjate que es muy interesante que dentro de lo que nosotros los médicos hacemos, en este caso mi especialidad, igual que la tuya, que somos cirujanos, resulta que la gran mayoría de las veces las complicaciones relacionadas con trombosis se presentan no siempre en el hospital. Es decir, el paciente ha pasado su evento quirúrgico y en algunas ocasiones él ya está en su casa y empieza a tener estas manifestaciones. Y de lo que vamos a platicar hoy son precisamente de estos problemas en donde un enfermo que pasó un evento quirúrgico de repente te va a llamar por teléfono y te dice: oye, doctor, fíjate que pues de la cirugía estoy muy bien, pero he tenido dolor en una pierna, o se me puso roja mi pierna, o pacientes en alguna situación más crítica que te pueden decir: oye, estoy teniendo problemas para respirar, cosas así, ¿no? Entonces,
Se trata de aprender a reconocer algunas de las complicaciones que se pueden presentar y que muchas veces no se les da la importancia que deben de tener, ¿no? Sobre todo por la frecuencia con la que se presentan. Sí, este tipo de problemas son característicos, bien lo mencionas, de cualquier cirugía se puede presentar, en el posoperatorio de cualquier cirugía. Pero algo que llama la atención son los síntomas. ¿Qué necesita saber la gente que de repente a lo mejor su médico no le dijo esos signos de alarma y que ya en este momento está operada o operado de el problema de salud que haya tenido y que esté en su casa? ¿Qué le puedes decir como signo de alarma que puede ser que algo no esté bien con su recuperación? Claro, mira, es bien importante porque el enfermo siempre está pensando en qué le puede pasar de lo que le hicieron en la cirugía y está muy al pendiente de los síntomas, pues de su herida, de sus curaciones, de cosas así. Y generalmente el enfermo de lo que se va a quejar es de dolor en alguna de las extremidades, o va a notar que está enrojecida, que de repente se empezó a poner roja, que si se aprieta tiene más dolor, que empieza a tener alguna dificultad para caminar, es decir, se queja a la hora que deambula, y eso es lo que le va a llamar la atención. En casos más graves, obviamente puede aparecer fiebre, es uno de los síntomas pioneros, aparte del dolor, la incapacidad, y en los casos más graves que vamos a platicar, pues el enfermo puede tener hasta datos de dificultad respiratoria, ¿no? Sí. Al hablar entonces de estos síntomas, estamos platicando ya de un problema de salud, que sería, y puede ser un coágulo, una trombosis localizada en algún miembro pélvico, por lo que mencionas, o una tromboembolia pulmonar, ¿es así? Eso sí, es correcto. Mira, los enfermos, y esto sale a colación, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en las revistas españolas se publican que hay más de 600,000 casos anuales de presentación de este tipo de complicaciones, que no son pocas, y que tienen un impacto importante en la economía y sobre todo en el reingreso de los pacientes a sus actividades normales. En Estados Unidos reportan inclusive mortalidad de 100,000 personas al año con este tipo de problemas. Muy importante. La expectativa de un enfermo que va a una cirugía, pues va a corregirse. Hablemos de diferentes cirugías. Por ejemplo, en mi área, que llega una persona a corregirse una hernia. Su expectativa, pues, es operarse de su hernia y a los 3, 4 días estar bien y a la semana estarse reincorporando a sus actividades normales, ¿no? Pero resulta que esto te impacta generalmente, como te platico, no en el hospital, sino ya en casa. Y entonces el enfermo va a tener esta enfermedad que se llama trombosis y que está relacionado con el hecho de que se plante o se implante un coágulo, como tú decías, en este caso un trombo, en el sistema venoso, y generalmente se va a presentar en los miembros inferiores. Por eso nos referimos tanto al problema de las piernas. Esto es una trombosis. Cuando ese trombo se suelta a la circulación, digámoslo así para que lo entienda la persona, y migra, el lugar donde normalmente va a detenerse es en los pulmones. Entonces pasamos de una trombosis venosa profunda de los miembros inferiores a una tromboembolia pulmonar. Ese trombo al correr se convierte en émbolo y ese émbolo migra, se fija en el pulmón y entonces va a ocasionar una serie de problemas mayores de salud. Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa, si nos permites, y a nuestro regreso vamos a continuar aquí platicando con nuestro invitado, el doctor Alberto Villafuerte Arriola, especialista en cirugía general, quien nos está platicando precisamente de lo que es la trombosis, la tromboembolia pulmonar y la tromboprofilaxis, precisamente para evitar este tipo de problemas en un postoperatorio inmediato. No se vaya, por favor, continúe con nosotros, que está muy interesante este tema. Ya estamos aquí de regreso nuevamente para continuar con nuestro tema el día de hoy. Antes de continuar con toda la información que estamos platicando y que está muy interesante, quiero comentarles que estamos
en nuestras redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ahí puede encontrar nuestro programa. Si usted cree que a alguien le puede ser importante en su familia o entre sus amistades, por favor, no olvide decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, por favor. Y bueno, antes de irnos a la pausa, platicábamos con nuestro invitado, el doctor Marte Villafuerte, precisamente de cuáles eran los signos para reconocer este problema de trombosis, qué es precisamente la trombosis y cuándo se convierte en una tromboembolia pulmonar. Me gustaría que nos comentaras cuál es la incidencia, o sea, con qué frecuencia se presenta, en quiénes es más frecuente que se presente este problema importante de salud y si hay ciertos factores de riesgo para presentar, porque no en todas las personas son los mismos factores de riesgo, obviamente, cuando se van a someter a una cirugía. Claro. Yo te comentaba hace rato en el segmento que en España se habla de alrededor de 600,000 casos por año y Estados Unidos reporta cerca de 100,000 muertes por año. La prevalencia que se le reconoce a esta enfermedad es de un 3 al 5% en los pacientes posoperados, hablando de cirugía. Y claro que sí, hay algunos factores que la gente tiene que tomar en cuenta, los médicos tenemos que aprender a tomar en cuenta, porque la idea del enfermo, la expectativa de curación de un enfermo es resolver el problema por el cual se está presentando ante un cirujano. Así es. Y el cirujano le va a ofertar un tratamiento quirúrgico, le va a ofrecer opciones y dentro de eso hay que aprender a medir el riesgo. Los enfermos que tienen más riesgo de desarrollar una trombosis o una tromboembolia son sobre todo personas de edad, mayores en algunos lugares ponen 40 años y en otros hasta 60 años. Pero la edad es importante. Segundo, mujeres que están tomando alguna terapia hormonal de reemplazo tienen o cualquier de este tipo. Exactamente, tienen algún factor de riesgo incrementado. La obesidad es otro factor que en México es un problema de salud importante. También tienen factores de riesgo. Pacientes con cáncer asociado, pacientes que tienen tabaquismo intenso, pacientes sedentarios o bien cirugías que se prolongan generalmente más de 90 minutos o específicamente pacientes que van a ser sometidos a cirugía traumatológica. Por ejemplo, mucho empezó este estudio de estos problemas en pacientes que se sometían a cirugía de cadera, cirugía de rodilla, que eran pacientes que iban a tener una poca deambulación en el posoperatorio. Entonces, identificar a esos pacientes que van a deambular o se van a movilizar poco en el posoperatorio, todos esos incrementan riesgo. Pacientes que tienen ya conocida alguna enfermedad vascular, por ejemplo, las personas que tienen varices en sus miembros inferiores. Sencillo, que mucha gente las tiene. Que mucha gente las tiene. Es un factor de riesgo mayor. Es un factor de riesgo para llegar a tener una complicación de estas, ¿verdad? Entonces, todos esos factores hay que identificarlos desde un preoperatorio, por eso es muy importante la valoración preoperatoria, y en base a eso conocer qué paciente va a requerir una tromboprofilaxis. Y aquí ya entramos en aquellos pacientes que van a tener ya sea medidas de movilización temprana después de la cirugía o simple y sencillamente un vendaje de los miembros inferiores o ejercicios de higiene venosa más intensos o ya de plano utilizar medicamentos que existen para este tipo de situaciones y prevenir, de ahí la palabra de la profilaxis, prevenir que no vaya a presentar el paciente estos problemas. Ahora bien, en ciertos tipos de cirugías nos podemos, que son electivas, que no son de urgencia, nos podemos tomar el tiempo para que el paciente o la paciente se haga un estudio más completo, cuidemos todos estos detalles. Lo digo por mi especialidad, que la mayoría de las cirugías que hacemos son electivas, pero ¿cómo lo manejan ustedes, los cirujanos generales, en los pacientes que llegan de repente a urgencias? Lo más importante en ese momento es salvarle la vida si es que está con un sangrado de algún traumatismo intraabdominal, no sé, algún accidente automovilístico. Ahí no te puedes dar el lujo de decir, a ver, voy a investigar los factores. O sea, lo metes a quirófano
Y yo te he encontrado en el área de urgencias que estás pero corriendo al quirófano, porque los segundos para la gente que nos está viendo y los minutos en un servicio de urgencias, en lo que tardas de urgencias al quirófano, puede significar la vida o la muerte. Claro. ¿Cómo lo manejas en esos pacientes? ¿Sí es prioritario cuidar esos detalles o eso es secundario por el momento? Mira, es una muy buena pregunta porque también va a depender en el momento en el cual nosotros iniciemos la tromboprofilaxis. Sí. Las cirugías electivas, bueno, pues van con toda la calma del mundo a un quirófano, van a llevar un protocolo preoperatorio de una valoración y esto te va a hacer medir tus riesgos. Sin embargo, en estas otras condiciones que estás planteando, los pacientes, pues la prioridad número uno es salvaguardar los aparatos, órganos y sistemas que son vitales, Sí. ¿verdad? Entonces, en estos casos, bueno, pues lo primero es atender el trauma, en este caso que estamos poniendo como ejemplo, como el problema principal. La tromboprofilaxis en estos casos sería secundaria, porque generalmente aquí los médicos trabajamos en el filo de la navaja, porque por un lado estos medicamentos te van a evitar que formes trombos, pero en un mal uso también te pueden ocasionar hemorragias. Sangrado. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener el juicio clínico de saber en qué momento lo vamos a utilizar y esto generalmente va a ser ya en el posoperatorio con tu paciente estable sin riesgo de sangrado Okay. en las primeras horas del posoperatorio y ahí puedes ya empezar tu tratamiento. Sí. Pero generalmente vas a enfocarte en estos escenarios a limitar las lesiones por lo cual llegó el paciente a urgencias, ¿no? Sí, en el caso de las cirugías selectivas, nosotros, digo, por lo que yo hago en mi especialidad, también valoramos muchas veces en qué momento, porque sobre todo cuando hacemos una resección de grasa mediante una liposucción, de repente se viene un sangrado importante y bueno, aunque no pone en peligro la vida de la paciente en ese sangrado porque no es de órganos internos, sino de tejidos blandos, existe ahí siempre el temor de, ¿y si se me baja mucho la hemoglobina? Si se me pone con un grado de anemia más severo, ¿cuándo puedo evitarlo? Pero como dices, estaba escuchándote y estaba pensando yo en una paciente, ¿en qué momento se lo indico, no? Claro. Ya terminó la cirugía, era electiva, no tiene grandes factores de riesgo, pero le pongo, ¿no?, la profilaxis, y eso sucede en cualquier especialidad, por lo que te estaba escuchando, ¿no? Claro. Finalmente, es imperioso para el médico conocer a su paciente. Claro. O sea, hay que conocer al paciente, tener obviamente la atención preoperatoria, identificar los factores de riesgo que ya comentábamos en estos pacientes, conocer si tiene alguna enfermedad que provoque coagulopatías. Hay algunas, Sí. no vamos a mencionar muchas, pero hay algunas en donde los pacientes ya tienen factores de riesgo o para sangrado o para formar trombos. Entonces, una vez identificado todo esto, generalmente si tú tienes un paciente con factores de riesgo, que ya están reconocidos en la literatura médica, digo, a lo mejor nos están escuchando médicos, y existen algunas clasificaciones, y voy a hacer una mención muy breve, por ejemplo, la clasificación de Padua, en los pacientes de tratamiento médico con riesgo de trombosis, tú vas punteando qué paciente tiene riesgo leve, moderado o alto para provocar una trombosis, ¿verdad? Existe también la clasificación quirúrgica de Caprini para prevenir las trombosis, o bien un protocolo de Wells en pacientes sometidos a cirugías cardíacas y otro tipo de intervenciones mayores, en donde tú puedes ya identificar qué paciente va a tener ese riesgo. ¿Quién tiene mayor riesgo, no? Y empezar el tratamiento en forma oportuna. Y ahorita platicamos de cuál es el momento idóneo. Sí, Marte, en este tipo de manejo, ¿te apoyas tú con alguna otra especialidad en el momento de tomar la decisión, aunque tú conoces al paciente, conoces hasta su historial, porque muchas veces te buscan porque ya son tus pacientes, inclusive ya tienes hasta conocimiento de los antecedentes de ese paciente que hizo un cuadro tromboembólico anteriormente? ¿Te apoyas con alguna especialidad? Me refiero a medicina interna o alguna otra especialidad para el manejo conjunto, o ellos entran después ya que se recupera el paciente. ¿Cómo lo haces?
No, mira, esa pregunta que haces es muy interesante y la gente debe saber muchas veces quién lo está atendiendo y cómo lo están atendiendo. Sí. Hoy día la medicina, nosotros le decimos en el argot médico del yo, está demostrando que es un fracaso. Sí. Los médicos tenemos que aprender a trabajar en equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Entonces siempre existen normas oficiales del manejo de la cirugía y todo paciente que tiene en México arriba de 50 años de edad con alguna enfermedad comórbida, llámese diabetes, hipertensión, alguna enfermedad asociada al evento que tú le vas a corregir, pues estos pacientes tienen que pasar por ley a una valoración preoperatoria con medicina interna. Si ya identificas un riesgo cardíaco mayor, bueno, pues además ¿cómo se llama? Te vas a apoyar en el cardiólogo en su momento dado. Es idóneo que los anestesiólogos conozcan o se presenten antes con los pacientes para que también sepan y conozcan el riesgo anestésico que van a tener los pacientes. Entonces, este manejo multidisciplinario que hoy se hace en la medicina actual y sobre todo en los hospitales serios, en donde se hace una medicina más segura, pues es muy importante que uno tenga a la mano el equipo de trabajo completo para interconsultar o bien a un internista o bien a un cardiólogo o inclusive ya cuando tienes enfermos que tienen alguna enfermedad hematológica conocida, pues a los hematólogos, ¿no? Que también ellos nos pueden ayudar en este tipo de problemas o en casos ya de complicaciones, pues hasta los mismos vasculares. Sí, claro. Aquí no es suficiente entonces que tengamos en el preoperatorio, que tengamos unos exámenes normales. Porque si tiene unos exámenes normales, pero tiene antecedentes, factores de riesgo, debe de ser valorado por ese equipo multidisciplinario dependiendo de qué necesita el paciente. Claro, y además, pues la cirugía va a condicionar una agresión. Así es. Y esto va a traer cambios fisiológicos en el enfermo y la respuesta de cada paciente al trauma de la cirugía pues también va a cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? Y por eso a veces se presentan estas complicaciones. Sí, y eso es muy importante que lo conozca nuestro auditorio porque a veces yo siempre les digo que la medicina no es una ciencia exacta, para empezar. Entonces, aparte, todos esos factores que engloban en cualquier procedimiento quirúrgico que circulan alrededor de esa persona, de ese paciente, juegan un papel importante y cualquiera de esos factores con una cirugía perfectamente bien hecha, que se haya logrado el objetivo, pero se puede presentar una complicación y ahí es donde los pacientes y la familia del paciente tienen que entender que, bueno, existen riesgos en cualquier cirugía, aún tomando todas las precauciones, pero imagínate si no las tomáramos como cirujanos, ¿no? Pues sucederían más, ¿no? Claro. Sí. Mira, esto que comentas es también muy importante porque el enfermo, yo comentaba, llega con una expectativa, ¿verdad? Y generalmente, pues la expectativa del enfermo es positiva, es decir, yo con una cirugía me voy a corregir. Y el enfermo tiene que saber qué paciente está atendiendo, qué enfermedad va a tratar y saberle explicar con lujo de detalle a los enfermos. No se debe de quedar la comunicación intermedia, tiene que ser explícito en demostrarle qué problema tiene, qué se van a enfrentar, cuáles pueden ser algunos de los escenarios de complicaciones que se pueden presentar. Obviamente todos queremos la cirugía perfecta, Claro, donde no pasa nada. Así es. Y de hecho hoy se estila una cirugía muy costo-afectiva. No te preocupes, no va a pasar nada, todo va a estar muy bien. Y entonces viene el cuestionamiento, ¿la cirugía debe ser costo-afectiva o costo-efectiva? O mixta, muy buen ¿verdad? planteamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Brindarle confianza al paciente, Sí, claro. información y que sepa que pueden existir algunas cosas, pero sobre todo lo más importante, que tú como médico sepas que pueden presentarse y cómo puedes ayudar. Claro. Vamos a ir a una pausa, si me permites, doctor. No se vaya, regresamos aquí a su programa Consulta Médica con nuestro invitado el día de hoy, hablando de tromboprofilaxis. Regresamos.
Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y si usted acaba de sintonizar apenas nuestro programa, déjeme decirles que estamos presentes en todas las redes sociales, nos encuentra como Sistema Michoacano de Radio y Televisión para que pueda ver la parte que a lo mejor no ha visto hasta este momento. Y bueno, si ya nos acompaña, bienvenido. Y estamos hablando de tromboprofilaxis con el doctor Marte Villafuerte, que es director médico de aquí del Hospital Ángeles Morelia. Y antes de irnos a la pausa, Marte, nos comentabas de cuáles eran esos factores de riesgo de cada quien, de cada paciente. Pero hay un aspecto muy importante, que independientemente de los medicamentos que se utilizan para esta profilaxis, o para este tratamiento preventivo, para que no aparezca este problema de trombosis y tromboembolia pulmonar, existen algunos otros medios que coadyuvan o cuidados durante el transoperatorio. Me gustaría que nos comentaras qué además de la tromboprofilaxis, que esa ya es después de que tuviste el procedimiento, ¿qué cuidados tienes durante el transoperatorio tú con los pacientes para prevenir precisamente esto antes todavía del medicamento? Claro, muy buena pregunta también. Fíjate que hay varias medidas que como médico puedes tener. Lo primero, ya platicábamos, es identificar al enfermo con factor de riesgo. Segundo, tratar de tener cirugías abreviadas, no pasarte de los 90 minutos. Sí. Pero bueno, si tú tienes un problema de que te has pasado 90 minutos, tienes también durante el transoperatorio, obviamente desde el preoperatorio vas a colocar generalmente unas medias, que pueden ser medias de compresión graduada para mejorar el retorno venoso en las piernas. En los casos en donde tú identificas ya factores de riesgo moderados o severos en los pacientes, porque independientemente de lo que platicamos, también estos pacientes se tienen que operar. Claro. Entonces, si tú tienes un riesgo mayor, existen algunas medidas de compresión neumática transoperatoria en donde se colocan unas medias plásticas que se insuflan y se desinsuflan de manera automática durante el transoperatorio. Entonces se están inflando, se están desinflando, se están inflando, se están desinflando y eso está activando la circulación. Sí. Lo que nosotros tenemos que prevenir con un paciente que obviamente está acostado y que está inmóvil es evitar la estasis venosa, es decir, que se quede la sangre en los miembros pélvicos. En los miembros pélvicos. Entonces estamos tratando con estas medidas de hacer que circule mejor. Cuidar las posiciones de los pacientes, ¿verdad? De ahí de lo de la especialidad de trauma que decías que se presentaba mucho Así en es. los problemas de cadera. Y buscar, por ejemplo, las posiciones durante las cirugías es también muy importante. Sí. Los colchones en donde tú pones a los enfermos son importantes, porque inclusive una mala posición de una pierna Claro. en un procedimiento quirúrgico, si uno no es juicioso para colocar almohadillas o alguna situación que te ayude a facilitar el retorno venoso, pues también esto puede ser un factor de riesgo. Un factor de riesgo y Así resulta es. que todo te salió muy bonita en tu operación, pero tuviste una complicación a veces hasta por falta de cuidados, ¿no? Así es. Generalmente los protocolos de seguridad en este nivel de hospitales, pues hacen pensar y reconocer a los pacientes de riesgo y sobre ellos se trabaja mucho este tipo de ayudas, ¿no? Sí. Preoperatorias y transoperatorias que son muy importantes, ¿no? Y al finalizar la cirugía, no olvidar también como médico, si el paciente tuvo que estar en algunas pierneras o algo, movilizar y hacer algunos ejercicios pasivos, Sí. ¿verdad? Con el enfermo para que retorne mejor la circulación. Entonces, Sí. todos esos detallitos que parece ser que no son importantes, en un momento dado pueden determinar el pronóstico de un paciente. Claro. Ahora, en este tipo de cuidados, ahorita que mencionabas, me viene a la mente de repente un paciente que a lo mejor está en un centro hospitalario que no es de las características de este hospital, Ángeles. Lo comento, no de manera de evidenciar a ningún otro establecimiento, pero cuando se están realizando procedimientos en una clínica en donde no se llevan esos protocolos, ahí es donde pues, los riesgos
pueden ser más importantes los factores de riesgo que los propios del paciente. O de su enfermedad. O de su enfermedad, por lo que llegó al quirófano en el caso de una cirugía de tu especialidad. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Porque de repente los pacientes, a lo mejor en el plan de querer economizar alguna cirugía, de repente eligen un lugar que no es el adecuado. Sobre este tipo en este aspecto, sobre quirófanos, ¿qué nos puedes comentar de qué es los requerimientos que debe haber en un quirófano? Porque nos hablaba de las medidas de compresión, con insuflación y todo. Yo sé que aquí los hay, pero en otros establecimientos no los hay, Marcelino. Sí. Claro. Esto es bien importante. Nosotros debemos de actuar en protocolos de cirugía segura. Ajá. Los hospitales y como bien comentabas, en todos los lugares donde se desarrolla la medicina, pues tienen que estar preocupados por dar una cirugía o una atención médica segura. Y incluye todos los aditamentos y todos los recursos materiales que pueda tener una institución, como en este caso, ya hablábamos de las medias, pero también algunos elementos de diagnóstico que deben de tener los hospitales para poder resolver en un momento dado una duda diagnóstica o bien alguna atención prioritaria terapéutica. Sí, claro. Entonces, los hospitales, en este caso, los hospitales Ángeles, pues cumplen con todos los protocolos de seguridad. Es bien importante comentarlo esto. Desde el personal médico. Mira, Martín, en el hospital, por ejemplo, existe un comité de credencialización de médicos. No cualquier médico puede venir y atender a un enfermo en un hospital Ángeles. Así es. Y esto, Grupo Ángeles lo hace con la finalidad de que el enfermo sienta la confianza de que cuando se acerca a un hospital de este nivel, pues sepa que el médico que lo va a atender tiene las credenciales necesarias para ejercer su especialidad, por un lado. Por otro, nosotros contamos con todas las herramientas de diagnóstico, desde una radiografía, desde un ultrasonido Doppler, desde estudios de angiografía o flebografías, o, por ejemplo, cateterismos. Sí. ¿Verdad? Que son los que en un momento dado pueden ayudar a sacar adelante a un paciente en una situación delicada. Sí. A veces se tiene que hacer una trombolisis, como le llamamos, que es meter medicamentos en la circulación para deshacer los coágulos. Uh-huh. Y sobre todo cuando eso está a nivel pulmonar, estás hablando de pacientes extremadamente graves. Sí, claro, que ¿verdad? están entre la vida y la muerte. Tú imagínate un paciente que llega a una cirugía bariátrica, por ejemplo, que tiene factores de riesgo, edad, es alguna mujer que está tomando algunos anticonceptivos, su obesidad, Sí. que entra a una posición en quirófano con pierneras, ¿verdad? Y que además fuma. Y entonces tú ya desde ese momento te estás dando cuenta que te estás metiendo con un paciente que además va a una cirugía de más de 90 minutos. Sí, claro. Y que vas a tener que hacer todo lo necesario para evitarle este tipo de complicaciones. Sí. Y si tú alrededor no tienes un sistema seguro de atención, Dentro del mismo lugar dentro donde del estás mismo donde operando. tú trabajas, te puedes meter en problemas muy serios. Claro. ¿Verdad? Porque, insisto, hoy día la gente está informada. Sí. Las redes sociales hoy día comunican de una forma instantánea Sí. lo que pasa del otro lado del mundo y acá. Y entonces, la gente también tiene parte de la responsabilidad de atenderse en lugares donde puedan resolverles sus problemas que en un nivel de confianza, de atención alto. Claro. A veces lo barato sale muy caro, ¿no? Y no me refiero nada más, y No no en te lo refieres a lo económico. económico. A lo mejor eso es lo último. Así es. ¿Verdad? A veces una complicación mayor, un paciente que acaba con un tromboembolismo cerebral o con un tromboembolismo pulmonar y que se ve mermada su calidad de vida en lo sucesivo. Así es. Entonces, al final de cuentas, son pacientes que quizá resolvieron el problema primario por el cual llegaron a una cirugía, pero quedan con una secuela y una complicación que pudo haberse evitado. Claro. De ahí la importancia de, como lo decías ya, de atenderse primero con el especialista, ¿verdad? Que sea el adecuado y más adelante vamos a hablar de esas características específicas del especialista, pero también escoger o elegir un hospital de características como este hospital para que pueda hacerse una cirugía segura
y que la evolución pues sea la adecuada, porque aunque pareciera esto como que no quiero ir a tal hospital porque me va a salir más cara la cirugía, pues sí, pero a la larga, como mencionas, pues te puede salir mucho más caro. ¿Qué estudios de laboratorio, ya que mencionabas que se tenía aquí en el hospital, en este medio hospitalario, qué estudios de laboratorio son los que utilizas tú comúnmente para tratar un problema de trombosis? Generalmente todos los pacientes que van a una cirugía van a llegar con un protocolo preoperatorio de laboratorios básicos que todo el mundo debe de saber, que tomamos una biometría hemática para ver las condiciones de sangre del enfermo, que no tenga ninguna anemia. Ahí viene el conteo de plaquetas, que son importantes en el fenómeno de la coagulación. Los tiempos de coagulación, que son muy importantes, lo que se conoce el tiempo de protrombina y tromboplastina, y una química sanguínea generalmente de 24 elementos, donde tú puedes darte un panorama y una visión general de cuáles son las condiciones del paciente, ¿no? Sobre todo su control metabólico. Sí. Pero ya estudios específicos de laboratorio, bueno, pues hay algunos, por ejemplo, marcadores de trombosis, como pudiera ser la elevación del dímero D, sí, ¿verdad? Que es importante saber que se puede tomar y pues que el laboratorio, por ejemplo, en este hospital, pues está capacitado para hacerlo de manera inmediata. Y tiene todo lo necesario para poder, en unos minutos, estar trabajando una muestra, ¿no? Es correcto. Esa es otra de las cosas. Es correcto. Pero al final de cuentas, aparte de eso, pues los otros equipos de diagnóstico como un Doppler, por ejemplo, ¿no? Que ya comentábamos. Entonces, todo es bien importante que la gente sepa que se debe actuar con prontitud, sí, para un mejor pronóstico. Muy bien, Marte. Vamos a ir a una pausa nuevamente y regresamos en la recta final ya de nuestro programa para continuar hablando de este problema de salud, la tromboprofilaxis. Estamos con el doctor Marte Villafuerte, que él es director médico aquí en el Hospital Ángeles. No se vaya, regresamos en un momento. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y estamos ya en la recta final de nuestro programa. Quiero recordar las redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, del programa Consulta Médica. Ahí puede encontrarnos en nuestras redes sociales para que comparta esta información con más gente que pueda serle útil, sobre todo por la importancia del tema. Y en este último bloque, las medidas de prevención que vamos o que debemos de tener para evitar cualquier tipo de trombos, aunque no estemos en un quirófano, ¿verdad, doctor? Es correcto. ¿Qué te tiene que hacer? Primero, el tratamiento de un problema de trombosis. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento hay? ¿Y qué medidas tiene que hacer inclusive cualquiera de nosotros que no estamos en una cirugía? Sí. Terminando con los pacientes que ya llegaron a una cirugía y que ya terminaron su cirugía y ya se van a casa. Nosotros los pacientes, por ejemplo, en el hospital, tenemos la oportunidad de manejarlos con algunos medicamentos que se conocen como heparinas de bajo peso molecular o heparinas fraccionadas, que se administran de manera subcutánea, ¿verdad? Y esto va a hacer, digamos, que la sangre no tenga tanta viscosidad, no tenga tanta adherencia y no se forme tanto coágulo. Entonces, eso es importante que la gente sepa que existen medicamentos que nosotros como médicos usamos dentro de los hospitales. No vamos a hablar ni de nombres comerciales, ni vamos a poner, pero existen los recursos. Cuando el enfermo va a casa, también existe el tratamiento antitrombótico oral, ¿verdad? Los enfermos se pueden llevar algunos días más de medicamentos. Generalmente en terapias son de 9 a 14 días o en terapias extendidas de 24 a 28 días. Sí. El tratamiento tomado. Un medicamento que van a estar tomando que va a evitar la agregación plaquetaria, que va a evitar la formación de coágulos y trombos. Entonces, el médico que ha reconocido que el enfermo tiene factores de riesgo para desarrollar una trombosis, pues lo correcto es que en su receta médica de salida lleve esto. Claro. Pero platicábamos ahorita situaciones de la vida cotidiana. O sea, nosotros como personas, ¿qué debemos hacer para evitar llegar a eso? Primero,
No olvidar el ejercicio. Así es. El ejercicio es algo fundamental y el ejercicio general que es gratuito es caminar. Sí. ¿Verdad? Cuando se tiene la oportunidad, pues hay que caminar por lo menos 40 minutos al día. Si no tenemos la oportunidad de hacer otro tipo de ejercicios, bueno, caminar. Evitar el sobrepeso. Evitar el estar mucho tiempo en una sola posición sin cambiar. Nosotros, la gente no sabe, pero los cirujanos, por ejemplo, nosotros llegamos a desarrollar muchas complicaciones de insuficiencia venosa Precisamente por la por posición. estar parados Así tanto es. tiempo en quirófano, Así ¿no? es. Nosotros también tenemos ese factor de riesgo. Claro. Y nosotros, mucha gente no sabe, nosotros también utilizamos medias de compresión, ¿verdad? Para estar favoreciendo ese flujo. Es hacer medidas de higiene venosa que nosotros podemos hacer en casa, Sí. ¿verdad? Estando sentados, hay que estar haciendo son? punta talón, ¿verdad? Como lo ejemplifico, o sea, tú estás haciendo ese movimiento cuando estás sentado. La gente que está en oficinas, pues también es correcto levantarse más o menos a cada hora, a dar unos pasos, ¿verdad? Y tratar de evitar que la gente esté en estasis venosa, que es lo que le llamamos, ¿no? Sí. Platicábamos del avión. Sí, ¿Verdad? algo que comúnmente todos ya en la actualidad tomamos un vuelo de ¿Qué repente. te dice el enfermo? Yo llego mañana en el vuelo de la tarde y me está operando pasado mañana y en la mañana, ¿no? Ajá. Entonces son pacientes que traen un factor de riesgo. Sí. Cambio de altura, elevación, ¿verdad? La presión atmosférica que la tienen presión esa y la altura. descompresión. Así es. Y todos esos factores se tienen que tomar en cuenta. Claro. Claro. Y el enfermo tiene que saber que no se puede bajar de un avión a operarse. Así es. Y lo correcto es no hacerlo, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, y sobre todo si él tiene factores de riesgo. Entonces, todo eso es muy importante que la gente sepa. Y si el mismo paciente está identificando que tiene algún factor de riesgo, soy obeso, soy diabético, soy hipertenso, voy a tener una cirugía sedentaria, prolongada, o sea, no tengo una vida no. sedentaria, soy fumador y eso, pues casi le vas a decir a tu médico, ¿verdad? Oiga, ¿y qué me voy a llevar tomando para evitar esto, no? Esto es algo muy Una importante. trombosis. Así es. Bueno, y en aquellos pacientes que ya tuvieron un problema de este tipo, y que tienen una secuela, ¿qué tanta recuperación tienen de eso? Yo sé que es difícil porque depende qué tipo de problema tuvo, a qué grado. No es lo mismo una trombosis en un miembro pélvico que una tromboembolia pulmonar. Pero de manera general, algún periodo de recuperación que lleven estos pacientes en el posoperatorio ya como tratamiento, obviamente te apoyas de rehabilitación, Claro. en este caso. Sí, mira, cuando ya desafortunadamente se presentó un problema, por ejemplo, de una trombosis venosa del sistema profundo de las piernas, pues vas a acudir a tu médico. Así es. El médico te va a dar tratamiento que va a incluir desde algunos ejercicios, algunos niveles de reposo, tus fármacos para evitar que los trombos se desprendan. Sobre todo se van a degradar, pero la idea es que no se desprendan para que no hagan el embolismo. Y generalmente en unos días el enfermo va a estar bien y las complicaciones suelen ser menores. Ok. Si tuvo la disfortuna de que el trombo se desprendió e hizo una tromboembolia pulmonar, Sí. el enfermo se va a ver en una situación grave. El enfermo va a tener datos de insuficiencia respiratoria y dolor torácico y ese paciente va a ir a parar a un hospital. En el hospital, bueno, pues ya obviamente manejado por el equipo multidisciplinario pueden entrar a tratamientos con anticoagulación sistémica. A veces se requiere la trombectomía, que es la extracción del trombo, ya sea o de una pierna o inclusive a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, que son procedimientos ya endovasculares que se hacen hoy día y que por sí solos también llevan un riesgo. y que lo altísimo. ideal sería que nunca se hicieran, Así ¿verdad? es, Pero a así veces es necesario y entonces se usan canastillas, se usan globos, se usan mallas, se usan algunos filtros especiales en las venas para evitar todavía más complicaciones, ¿no? Y la otra, secuelas. Sí. ¿Qué tal que el enfermo queda con un déficit respiratorio importante? Pues tendrá que estar apoyado por el servicio de inhaloterapia. Si el enfermo tuvo un embolismo cerebral y tiene déficit motor neurológico, pues tendrá que tener rehabilitaciones. Sí, los escenarios, Pueden ser variables. desde que me dolió la pierna y se me puso rojita, hasta pacientes que inclusive llegan a fallecer Así es. por una complicación que pudo haberse advertido,
que pudo haberse prevenido, Sí. ¿verdad? Y que pues tiene que aprender la gente a saber qué puede pasar. Claro, claro, y por eso precisamente es el objetivo de este tipo de programas y en especial de este tema que estamos platicando, porque no basta, como dijimos en alguna parte de nuestra plática, no basta con estar bien en tus exámenes preparatorios, necesitas conocer cuáles son tus factores de riesgo, que te los digan, que los califiquen si es que es una cirugía electiva y también, aunque no te vayas a operar, de todas maneras, conocer cuál es tu estado de salud para que promuevas ese cambio de vida para evitar complicaciones como las que nos ha estado platicando el doctor Marte Villafuerte. Marte, en todo esto, yo siempre acostumbro a hacerles una pregunta a nuestros invitados. Tú eres un especialista de un prestigio académico y profesional de muchísimos años, 25 años practicando en tu vida profesional como especialista. Muchos médicos jóvenes nos ven. ¿Qué les puedes recomendar a esos médicos que están estudiando o que ya terminaron, que están preparándose para su examen del ENARM? ¿Qué necesitan hacer para llegar al nivel de especialista que eres tú? ¿Qué exámenes tiene que presentar? Porque hoy en día hay mucha desinformación. Todo el que no pasa un examen del ENARM, de repente quiere tomar un curso en líneas de manera semipresencial y ya siente que puede hacer una cirugía de una especialidad de la que sea. No estoy hablando de una especialidad en particular. ¿Qué le recomiendas tú a los médicos? Bueno, al gremio médico, que se preparen, que sepan que existen los hospitales y escuelas, sobre todo hospitales escuela, Sí. en donde se tiene que hacer una especialidad formal. Así es. Esto de tener los cursos que aparentemente los van a avalar, pues no funcionan, ¿verdad? El médico tiene que credencializarse de manera adecuada ante la Secretaría de Salud, tiene que tener con su especialidad perfectamente registrada en el consejo de especialidad que tiene, Especialidad correcta. o bien inclusive como médico general, digo, no forzosamente los médicos tienen que ser especialistas, los médicos generales también tener sus cursos de actualización adecuados y que sepan que es muy importante hacer las cosas bien. Así es. Martín, es muy penoso muchas veces encontrarte con casos en donde los pacientes han sido atendidos por médicos que no tienen, ¿verdad?, los documentos adecuados para atender a un paciente. Así es. Y de ahí lo importante de la credencialización que yo te hablaba en estos hospitales, porque los médicos tienen que traer sus documentos, tienen que traer su título de especialidad, avalados perfectamente por la Secretaría y sus instituciones en donde se formaron. Y la recomendación es que hagan las cosas bien. Claro. Hoy la sociedad está informada, no es fácil que la gente no esté ya con múltiples opiniones. Algunas a veces muy mal dadas, pero bueno, existen. Sí. Y el médico, lo ideal es que esté bien preparado. Sí, qué bueno que das esta recomendación, porque muchos médicos que están en formación inclusive, y te decía que ven nuestro programa porque es un programa que se ve a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y que es una televisora oficial. Entonces, este tipo de temas los escuchan, y qué mejor que aunque lo escuchan de sus maestros, qué mejor que lo escuchen en donde estaban viendo un tema y que está un invitado de la calidad académica que tú tienes y que se los diga que hay que prepararnos, y que además el ser especialista no significa que ya no nos vamos a seguir preparando. Tenemos que estar actualizándonos constantemente. Las cuestiones en el área médica, así como en la tecnología y en todos los ámbitos hoy en día, cambian con mucha velocidad. ¿En dónde te pueden localizar, Marte, para las personas que vieron el programa y que quieran una consulta contigo o preguntarte alguna situación? Gracias. Mira, yo trabajo aquí, mi especialidad de cirugía general aquí en el Hospital Ángeles. Yo tengo un consultorio médico que es el 8, planta baja en la Torre B. Sí. Los teléfonos del consultorio es con la LADA 443, el 340-5018 y el 688-1003. Muy bien. Esos son los teléfonos de consulta. Sí, muchas gracias, Marte. Gracias ¿Algún a ustedes. otro medio de contacto que tengas? ¿Alguna página de internet? ¿Alguna red social? Mi correo electrónico, que es mavillafuerte@hotmail. Ok. Y
yo soy todavía chapeado a la antigua. Sí. Prefiero la atención siempre personalizada Sí. que digitalizada, Claro, porque en esto de la cirugía, Sí, la atención a difícil. distancia es... No, no es buena. Y además es poco ortodoxo. Claro, ¿Sí? claro. Bueno, muchas gracias, Marte, por tu Gracias presencia. a ustedes. Y yo sé de tus tiempos, yo sé de, como la de todos los invitados, de su agenda. Y por lo cual, en especial, quiero darte el agradecimiento aquí en público y decirte que esta es tu casa, el Sistema Michoacano. Yo sé que el Hospital Ángeles también es tu casa y aquí estamos. Pero aquí, en el Sistema Michoacano, siempre estarán las puertas abiertas para el tema que quieras tratar. Hoy y siempre es tu casa. Y bueno, muchísimas gracias, Marta. Gracias, Martín, muy amable, muy amable. Sí, gracias. Y para usted que nos favoreció con su atención, yo quiero recordarle que cada semana tenemos un tema diferente con especialistas de un prestigio académico nacional e internacional propio de su especialidad y que nos dan toda la información para cuidar su salud. Ese es el objetivo precisamente del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y de su programa Consulta Médica, acercar toda la información para que usted tenga todo lo necesario para cuidar su salud. Yo soy Martín Lira, soy conductor del programa, soy cirujano plástico y lo espero la próxima semana aquí en su programa Consulta Médica. Muchas gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó